¿Sabías qué es el pentagrama y cómo surgió? Bienvenidos a Ness Academy, yo soy Amaya y hoy estaremos respondiendo esta pregunta y mucho más. Acompáñame a solfear sin miedo. Al igual que las palabras las plasmamos en un papel, la música la escribimos en algo llamado pentagrama. Es una serie de 5 líneas y 4 espacios que, por increíble que parezca, es suficiente para escribir todas las notas musicales, en otras palabras, los 88 sonidos de un piano. Cuando el ser humano sintió la necesidad de comunicarse, se dio cuenta que lo podía hacer tanto mediante los sonidos percutidos, que son los que se producen golpeando una superficie con otra, como los que al vibrar producen un sonido que se puede reproducir con la voz. En un inicio hacíamos música por referencia sonora, o sea, nos aprendíamos una canción y pasaba de generación en generación solamente escuchándola, aprendiéndola y reproduciéndolo, hasta que alguien sintió la necesidad de dejar por escrito la música que existía en ese momento. En la antigüedad, los primeros cantos que se tiene registro escrito son los llamados cantos gregorianos. Eran de carácter religioso, eran lentos y no tenían un tiempo, una velocidad establecida, lo que hoy llamamos métrica. Por lo tanto, la manera de escribirlos era tener como parámetro una línea recta horizontal y escribir por encima o por debajo de ella unos símbolos llamados neumas. Todavía en ese entonces no tenían establecido lo que era una nota musical o su nombre y mucho menos la altura específica de un sonido. Solo sabían que la nota presente era más alta o más baja que la anterior. Al pasar del tiempo se dieron cuenta de que la referencia de un sonido con otro escrita sobre o por debajo de la línea guía no era una referencia exacta para que alguien que nunca había escuchado el canto lo cantara con exactitud. No fue hasta el siglo XI que un monje llamado Guido d'Arezzo le diera forma y estructura a la notación musical, llevando el sistema lineal a 4 líneas y 3 espacios llamado tetragrama. Él también determinó la altura de cada sonido, pero eso lo veremos la próxima clase. Hasta ese momento era suficiente 4 líneas y 3 espacios para escribir toda la música del momento. Con el tiempo los instrumentos evolucionaron y asimismo evolucionó su extensión y las notas que abarcaban. Fue entonces en el siglo XVII que se le adiciona una línea más y por consecuente un espacio más, llevando al pentagrama que utilizamos hoy para escribir la música. Si les ha gustado el vídeo, pueden darle like, suscribirse y seguirnos por todas nuestras redes sociales para que tengan la experiencia completa de convertirse en un profesional desde la comodidad de su casa. Nos vemos pronto.